sabemos, haya un documento existe algún documento que te diga, a ver, la situación de la problemática del agua en México está así. ¿Hay algo que nos permita entender qué tan grave puede ser el problema del agua en el país? Sí, Eduardo, hay documentos bastante serios que hablan del diagnóstico de la situación del agua en el país. Mira, el problema que tenemos en México, o uno de los muchos problemas, es la falta de continuidad. Y perdona que hable en primera persona. Nosotros aprobamos, después de un año de trabajo arduo, una Ujú. agenda del agua 2030. Esto lo hicimos al inicio de la administración en la que yo tuve la oportunidad de estar al frente de la Conagua. A mí me parece fundamental tener, primero lo que tú dices, un diagnóstico de la situación, que es muy grave, ahorita entramos un poco a detalle, y una hoja de ruta precisamente para, primero, atender los problemas y segundo, bueno, pues prever los requerimientos futuros de agua, ¿no? Y en Ujú. eso, lamentablemente, cambian los gobiernos, Eduardo, y llega un nuevo gobierno y dice, no, no, el anterior no sabía, el anterior no tenía una idea clara, vamos a empezar. Entonces se empieza de cero a inventar lo que llamamos el hilo negro. Eso es un gravísimo error. México tiene que tener, en materia de agua, visión de largo plazo y continuidad en los programas con una hoja de ruta que te indique lo que debemos hacer, ¿no? Ahora, todo esto está asociado, Eduardo, a inversiones que hay que llevar a cabo, inversiones cuantiosas, ¿no? Y también acciones de gobierno, yo diría fundamentales, que no se están tomando en cuenta y eso es muy lamentable, que es lo que mencioné hace un momento, el ordenamiento del territorio, los usos del suelo. Mira, Eduardo, cuando tú recorres todas las zonas, vamos a llamar de montaña de la Ciudad de México, que eran áreas de reserva ecológica, precisamente por la importancia que tienen en la recarga del acuífero. Hablemos, por ejemplo, de toda la zona de Tlalpan, del Chichinautzin, la zona del el Ajusco Medio, los Dinamos, el Desierto de los Leones, la Sierra de Hidalgo, etcétera, etcétera. Toda esa zona sí estuvo considerada área de reserva ecológica. ¿Por qué? Porque es bosque y porque la recarga de los acuíferos se da en esos sitios, ¿no? Esto se repite lamentablemente en todo el territorio. No se respetan las áreas verdes, no se respetan las áreas de recarga y no está en la agenda de los organismos operadores municipales, ni del sistema de aguas de la ciudad, ni de agua y drenaje en Monterrey, esta visión de ordenamiento del territorio. Tiene que estar perfectamente unido, ¿no? Y por otra parte, el tema que hablamos la última vez contigo, la tecnificación. O sea, si nosotros no invertimos en la tecnificación del riego agrícola, en usar menos agua y producir más, si nosotros no invertimos en la tecnificación de los organismos operadores, convertirlos en verdaderos órganos técnicos, con personal civil de carrera, con personal calificado, que sean estables en el tiempo, pues no vamos a resolver el problema, ¿no? Y eso está ligado a un tema que yo le doy mucho seguimiento, Eduardo, que es el tratamiento de las aguas residuales y el intercambio y reuso de las aguas tratadas. Es decir, ¿para qué tratamos el agua? Bueno, para no contaminar, sí, pero esa agua tratada puede ser usada para servicios urbanos, para riego agrícola y para uso industrial. Y al reusar el agua, al intercambiar el agua tratada por agua de primer uso, dejamos de extraer agua de los acuíferos, ¿no? Entonces yo Ujú. veo que no vamos bien, Eduardo, que lamentablemente el camino en materia de política hídrica está siendo muy regresivo, muy al revés de lo que deberíamos de estar haciendo desde mi punto de vista. Porque además el asunto es muy grave porque hay un desconocimiento, digamos, de las autoridades federales, pero también eso permea y a manera que van bajando los municipios, son más chiquitos, con menos acceso a recursos para atender sus problemas, menos Exacto. se atiende, ¿no? Así es, son muy pocos, Eduardo, los municipios, digamos, donde están trabajando a fondo en una agenda del agua, pero sí los hay, ¿eh? Afortunadamente, a nivel local, yo estuve recientemente en Monterrey, he estado también en Guadalajara, en Querétaro, en Aguascalientes. Afortunadamente, a nivel local, se están poniendo las pilas en varios estados y en varios municipios, Qué pero bueno. son muy pocos. O sea, tenemos que tener una política federal muy agresiva en materia de política hídrica, de recuperar una agenda que ahora debería ser una agenda 2050 y de establecer la hoja de ruta y los mecanismos para ir mejorando tanto la eficiencia en los órganos operadores, en el riego agrícola, el tratamiento y el reuso del agua, pero sobre todo cómo financiarnos, ¿no? Tú mencionabas hace un momento el robo del agua. Bueno, yo te decía que en ciudades muy importantes no se está midiendo el consumo del agua.
Al no medirse, no se emite la boleta y al no emitir la boleta no se cobra, ¿no? Entonces hay un doble problema. Por un lado, quienes no están haciendo todo el trabajo de hacer más eficiente la red con macro y micro medición, la emisión de la boleta y la cobranza de la boleta. Si un organismo municipal no mide y no cobra una tarifa justa, o sea, no estoy hablando de un cobro realmente justo, no puedes Ujú, financiar nada. Y como las obras hidráulicas son muy costosas, como bien decíamos hace poco tú y yo, ujú. nadie las ve, están ocultas abajo del suelo, entonces, pues alcaldes o gobernadores no le ponen la atención, ¿no? Prefieren una carretera o un distribuidor vial o un edificio muy bonito, cuando en realidad lo fundamental de los servicios públicos es el agua, ¿no? Y por lo tanto, nosotros estamos planteando un cambio radical en la política del agua, una mayor inversión constante en los próximos años, yo diría en los próximos 30 años, para realmente garantizar la sostenibilidad en materia de agua. ¿Dónde se desperdicia más agua, José Luis? ¿En Bueno, las ciudades o en el campo? ¿O en no, la industria? creo que lo habíamos comentado, en el campo. Efectivamente, México es uno de los países con mayor uso extensivo de agua en el campo. Se considera en los diferentes usos del agua en el país que un 75% se consume en el riego agrícola, un 15% en el servicio que se llama público urbano, es decir, el Sí, agua municipal, el agua doméstica de uso doméstico, un 5% en la industria y un 5% en otros usos, ¿no? Principalmente generación de energía eléctrica. Entonces, donde debemos de concentrar la atención, desde luego hay que buscar el uso eficiente, Eduardo, en todos los usos, ¿no? sí, Empezando en claro. casa, empezando en la educación de los niños, desde pequeñitos hay que insistir en el cuidado del agua. Pero lo fundamental es tecnificar el uso del agua agrícola principalmente y propiciar el intercambio de agua de uso público urbano para riego agrícola y para uso industrial. Ese intercambio no es fácil, ¿eh? Yo estuve muy metido en varios proyectos y hay que trabajar mucho socialmente con los distritos de riego, las unidades de riego y los organismos operadores municipales. Tratar el agua es costosa y el usuario de riego no paga, se pagan 0 pesos, 0 centavos por los derechos de agua, ¿no? Por ejemplo, el industrial paga, no sé, depende de las regiones, hay varias regiones en el Sí, país con distintos derechos, ¿no? Tarifas de derechos de agua, ¿no? El industrial, pon tú, paga 30 pesos por metro cúbico, el organismo municipal puede estar pagando 3 pesos y el uso agrícola paga 0 centavos. Entonces, claro, cuando tú quieres intercambiar agua, tanto el industrial como el municipio dice, sí, pero a mí me cuesta. claro. Tratar el agua puede tener costos entre 3 y 6 pesos por metro cúbico y yo lo voy a entregar. Entonces, ahí tiene que intervenir la autoridad federal, la CONAGUA, ¿no? Y para esto, Eduardo, hace falta presupuesto. Y yo quiero denunciar que a la Comisión Nacional del Agua, que tuve yo el honor de dirigir, la han castigado como a otras instituciones federales, ¿verdad? Pero radicalmente. Le han quitado más de la mitad de su presupuesto, han reducido a prácticamente nada los programas federalizados que son fundamentales para apoyar a los municipios. Los programas de apoyo agrícola están también muy abajo, pero los programas grandes de infraestructura hidráulica están en cero. Es decir, no se No. está invirtiendo, ¿no? Y eso sí es un peligro para el futuro en materia de agua. Qué barbaridad. Lo que nos estás diciendo es gravísimo, muy grave que no, porque hay un dar la espalda a una situación que por no atenderse va a ser cada día más grave y el día que reviente, bueno, no va a haber dinero que te alcance para atender las emergencias que se te presenten. Así es. En el caso específico del campo me preocupa mucho. Tienes tu casa, tienen todos ustedes su casa en Morelos. Durante la pandemia yo no estuve, yo rentaba un departamento en la Ciudad de México. No, durante prácticamente un año no pisé el departamento y seguí pagando la renta, por supuesto. Y me llegaba pues por promedio, me llegaban cuentas para el pago del agua, a pesar de que no consumí absolutamente nada. Ahora, en la Ciudad de México es bien barata, ¿eh? No inventes. Aquí en Morelos sí te cobran el agua, no andan con, bueno, al menos donde yo estoy, en la comunidad donde yo estoy, sí te llegan cuentones fuertes que ni remotamente soñarías en la Ciudad de México, ¿eh? Sí, sí, Ni remoto. incluso.
Incluso en toda la zona conurbada del Estado de México, dentro de lo que es la Ciudad de México, Valle de México, las tarifas son más altas que en la Ciudad de México. Y eso está muy mal, ¿no? Pero el tema de lo que tú mencionas, Eduardo, es que te están cobrando una cuota fija, o sea, una Sí, tarifa, digamos, promedio. porque no lo miden, Exactamente. no Y lo la miden. base, y la base para ser más eficientes en el uso del agua, Eduardo, es la medición. Lo que no se mide no se No puede se puede realmente cobrar. mejorar, ¿no? Entonces es fundamental en el tema, por ejemplo, la industria mide toda su agua. El riego agrícola tiene sistemas de medición, pero a nivel público urbano, el problema es que se tienen mediciones muy gruesas, pero no se tienen las mediciones a detalle. Las redes municipales deben estar divididas en lo que se llaman sectores, lo que se llama la sectorización. Estos sectores son redes más pequeñas para mejorar la eficiencia en la distribución del agua potable, ¿no? Deben tener macro y micro medición, donde tú puedes tener los balances de masa. Si tú no sabes cuánto es lo que entra y no sabes lo que sale, pues no tienes ni idea de lo que está pasando, ni cuándo se te está perdiendo, ni cuánta te lo están robando, ¿no? Entonces, yo insisto mucho en la inversión, en la medición, en la emisión de la boleta y en la cobranza, en lo cual, pues también vamos de reversa, no estamos avanzando, vamos muy mal, ¿no? Y lo que tú dices es muy cierto, las autoridades no le están poniendo la atención debida desde el presidente de la República, gobiernos estatales y municipales, o sea, en los tres órdenes de gobierno no se le está poniendo la atención debida. Yo digo que este fenómeno del cambio climático es una realidad. Sí. En lo que más afecta al cambio climático es en los ciclos hidrológicos. ¿Y esto qué quiere decir, Eduardo? Es una llamada de atención. Que lo que vivimos el año pasado y este año de sequías Sí. va a continuar y se va a hacer cada día más complejo, más extremo, ¿no? Sequías más severas y por otro lado fenómenos de huracanes muy violentos, ¿no? O sea, es un desbalance completamente de los ciclos hidrológicos. Y por otra parte, si no cuidamos el medio ambiente y no cuidamos los bosques, las selvas, las áreas agrícolas, las áreas verdes, pues no hay recarga de nuestros acuíferos. O sea, sube la demanda porque sube la población y baja la disponibilidad. Y entonces entramos en lo que se conoce como el estrés hídrico. ¿Cuál es el estrés hídrico? Cuando tienes mucha más demanda de la disponibilidad real de agua. Y eso está sucediendo en muchas ciudades del país, Esteban. Oye, vamos, ya este jueves se presenta el paquete económico, ¿no? Así es. ¿Qué te parece si nos vemos el lunes para que Sí, sí, vamos tenga, a darnos oportunidad para revisarlo. pues, Digo, revisarlo? Sí, está bien. acabo de estar en Monterrey, por ejemplo, hubo el ofrecimiento del Ejecutivo Federal de apoyar la construcción de un nuevo acueducto de la presa del Cuchillo. Yo estuve ahí con varios legisladores insistiendo en que no basta esa obra, sino que hay que hacer una obra de devolver agua tratada a Tamaulipas. Vamos a revisarlo porque, te repito, a la Conagua la han dejado No, qué sin barbaridad. recursos, sin agua. Y bueno, las tecnologías son cada vez más eficientes, no sé si más baratas, pero tienden a ser más baratas como para llevar esas tecnologías al Claro. campo. O sea, a la larga es Se efectivamente paga solo. la inversión en tecnificación se paga sola, pero como repito, no se tiene un valor debido a que el cobro de derechos de agua para la agricultura es cero, entonces no se aprecia y entonces no se invierte. Entonces tenemos que romper ese vicio, ese círculo vicioso de alguna forma. Yo siempre he propuesto que es a través de inversiones y programas federales como podemos lograr ese intercambio de agua y esa tecnificación del riego agrícola. Entonces, nos vemos la próxima semana, Muchas empezando gracias, el con todo lunes o gusto, martes. Eduardo, Cuando tú lo determines, está abierta aquí el muy espacio bien. para que nos plantees cómo están las cosas. Te agradezco mucho, mucho, siempre que A estés ti y aquí a en todo esta tu tu equipo, casa. Eduardo. Buenos días. Eres muy amable. Muchas gracias. Que tengas un Gracias. excelente día.